Ahí vamos a empezar a grabar. Bueno, lo que habíamos estado conversando, ¿cierto? No perdimos mucho. Era la tabla de T y yo le decía, ¿cierto? Que en este caso una tabla de dos colas, las típicas de los libros, ¿cierto? Donde aparece aquí arriba el nivel de significancia, el alfa, ¿cierto? Y el grado de libertad. Y en este caso, un alfa al 5%. Como es de dos colas, hay un 0,025 a cada lado, ¿ya? Y eso, con 9 grados de libertad teníamos 2,26, ¿cierto? Que era lo mismo que habíamos eh, obtenido en nuestro Excel. ¿Están viendo el Excel ahí? Sí. Ya. Bueno, ahí está. Entonces, cuando ustedes quieran, uno puede hacer una tabla de T preciosa, ¿cierto? En Excel con esta función invertido T de dos colas, donde pone el alfa y el número de grados de libertad. Bueno, y ahora que tenemos el T, tengo el S cuadrado y tengo el E, puedo calcular, voy a calcular el N, el número el tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces sería T al cuadrado, ¿cierto? T al cuadrado por S al cuadrado. S cuadrado es fijo, con F4 lo fijan, ¿cierto? Y dividido por E al cuadrado, también fijo. El E también va fijo y al cuadrado. ¿Está claro? Aplicamos la fórmula nomás. T cuadrado por S cuadrado por E cuadrado. Entonces, si ustedes ven, yo entré con 10 y con esos 10 me dio un N de 23. Estamos bastante lejos. Entonces tengo que seguir iterando hasta que el N de entrada sea igual al N de salida, ¿ya? Entonces vamos aquí a poner 11, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí copiamos y ustedes ven con 11, Profe, sí, dígame, ¿se podría posicionar en la fórmula de N, por del favor? N sí, es T Ay, cuadrado, bueno. T cuadrado, ¿cierto? Por S cuadrado que ya estaba al cuadrado porque es varianza, ¿cierto? Ahí está. Mm, Y dividido por E al cuadrado. Este sí que tenemos que llevarlo al cuadrado, que es la exactitud o el error de estimación del parámetro, ¿ya? Ya, y podría en la T ahora, que me perdí la. Sí, en la T es de la tabla de T, ¿por cierto? Que es Ya. invertido T de dos colas con el alfa. Entre paréntesis, si ustedes lo tienen con coma, esto sería punto y coma. Yo lo tengo con ya, puntos, ¿cierto? En este caso yo lo tengo en el sistema gringo, pero si ustedes lo tienen, esto sería con punto y coma, ¿ya? ya. Y después siguen con 11, ¿cierto? Ustedes ven, con 11 nos da 23 y así podemos seguir hacia abajo. Ups, perdón, copiando aquí, ¿cierto? Y uno más, 20. Ya, ya. Y ustedes ven, y aquí estamos ya con, eh, si ustedes se fijan, con 20, ¿cierto? El n de entrada es igual al n de salida. Así que el tamaño de muestra sería 20, ¿ya? El tamaño de muestra sería 20. Con un 10% de error, ¿cierto? Pero supongamos ustedes que dicen, no, es que estamos muy lejos con 10% es mucho. Pongámosle 5%, 0,05. Miren lo que pasa. Tengo que seguir, ¿cierto? Iterando. Porque, voy a tener que seguir copiando hasta abajo hasta que dé con... Se me copió con los ¿Cómo se fija colores. la celda en Windows? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo Eh, se fija la celda en Windows? se fija con F4. Es F4, que, vaya. es que, claro, depende si quiere fijarla completa o quiere fijar Ah, solamente la fila. Si yo quiero fijar la fila de la columna con F4, directo. gracias. Ya. Bueno, y aquí seguimos copiando, ¿cierto? Hacia abajo. Y usted ve, todavía no. 74, 71, 72, 73. Aquí está.
O sea, fíjense que si nosotros cambiamos solamente de 10% de error a 5% de error, quiero estar más cerca, necesitaría 73 muestras o una muestra de tamaño 73. ¿Estamos? Entonces, claro, por eso normalmente uno usa un 10%, que es bastante decente. Con 10% ahí nos daría alrededor de 20. Ups, me equivoqué, está una más arriba. Una más arriba. Esta, 20. ¿Se entiende? Bueno, entonces supongamos que ustedes dicen, no, es que yo no quiero usar esto porque me da lata iterar, ¿cierto? En este caso, esto sería lo correcto hacer, entre paréntesis, ir iterando hasta llegar al n. Pero en cambio yo no quiero iterar y quiero usar z. Entonces vamos a usar la fórmula que n minúscula es igual a z cuadrado, ¿cierto? Por s cuadrado en la misma fórmula, pero con z, dividido por e cuadrado, ¿cierto? Tengo s cuadrado, tengo el e cuadrado y me falta el z. ¿De dónde saco el z? De la tabla z, pero acuérdense que z no depende de n, sino que aquí tendría que asumir, por supuesto, que s cuadrado equivale a la varianza de la población. ¿Estamos? Cosa que no es cierto, es un supuesto. Ya. Entonces, vamos a buscar el z de tabla. Y el z se busca invertido normal estándar. ¿Ya? Esta es la función, invertido normal estándar. Pero esta función lo que muestra es la probabilidad acumulada. ¿Ya? Entonces, si yo quiero tener un 95% de confianza, ¿ya?, de dos colas, ¿cuánto tengo que tener a cada lado? 2,5, ¿cierto? Y por lo tanto, acumulada debería ser 0,975. ¿Me explico? Para que me falte un 2,5 al lado derecho y al lado izquierdo el otro 2,5. Y este número ustedes lo conocen de sobra, ¿cierto? Que es el 1,96 famoso del Z. Entonces, ahora yo podría reemplazar el n sería Z cuadrado por S cuadrado dividido por E al cuadrado. Y nos da 18, un tamaño de muestra 18 que, ¿cierto?, es bien distinto a los 20, o sea, hay una diferencia, ¿ya? Entonces, es mucho más exacto hacerlo de esta forma que de esta. Hay mucha gente que lo hace con esta fórmula, pero la verdad que ahí se asume que la varianza de la población es conocida. ¿Estamos? Y una vez que ustedes calcularon este tamaño de muestra, ¿cierto? Ustedes podrían hacer eventualmente, si conocieran el tamaño de la población, podrían hacer alguna corrección eh, por tamaño de población. Bueno, aquí está explicado en todo caso, en los apuntes está explicado el desarrollo, ¿cierto? Cómo se hace, ¿cierto? Ahí está cómo se sacan las funciones. Esta es la función antigua de Excel y esta es la función nueva, la que usamos para la tabla de T. ¿Ya? Y ahí está un poco lo que hicimos, ¿cierto? Exactamente igual. El N, el N-1, el T, y ahí el N calculado. Profe, pero siempre lo Dígame. vamos a hacer con averiguar sobre T y no Z. Claro, tiene que hacerlo con T y lo otro que usted tiene que cuando haga, yo les voy a dar una tarea, ¿cierto? De muestreo y van a tener que calcular, o sea, usted estimar la varianza, ¿cierto? Y si
la varianza, ¿cómo se estima? En las fórmulas clave, ¿cierto? Saber la varianza de la propiedad. Entonces la varianza la pueden estimar desde criterio experto, un poco lo que nosotros hicimos ahora, decir, oye, los alumnos del campus pueden pesar entre 40 y 100 kilos. ¿Ya? O sea, estamos aplicando criterio experto. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un muestreo de cadmio en el suelo, tendríamos que averiguar cuáles son los rangos de cadmio en el suelo, ¿no así? O buscar algún estudio que haya reportado, haya reportado varianza, ¿ya? Y usar T tal como lo hicimos acá. ¿Ya? Y como decía, si ustedes quieren después corregir por tamaño de la población, si la población es conocida, pero aquí les quiero mostrar, esto es bien importante. Mire, vamos a hacer un pequeño supuesto. Supongamos, como estamos hablando de los alumnos del campus, ¿cierto? Se supone que el tamaño de muestra, perdón, el número de alumnos del campus se conoce, ¿cierto? La población es finita. Entonces, vamos a hacer una pequeña corrección. Nosotros calculamos 20, ¿cierto? Supongamos que nosotros conocemos n mayúscula, que 2000 alumnos. Entonces, vamos a ver qué impacto tiene la corrección. En el numerador tendríamos, ¿cierto? 20 por 2000, ¿no es así? ¿Qué es esto? Y en el denominador tendríamos 20 más, ¿cierto? ¿Está bien? 20 más n menos 1, que sería 2000 menos 1, ¿cierto? 1000 no tiene, claro. Ah, pues menos, se me desapareció el mouse, 2000 más 2000 menos 1, ¿no es así? ¿Cuánto cambió la corrección? Nada, me dio prácticamente lo mismo. Se- Pero hay mucha gente que le gusta hacerlo, así que ustedes lo pueden hacer sin problema. ¿Ya? Perdón, ¿me perdiste para qué era? Para Es saber el que, impacto. sí, no, es que lo que pasa es que supongamos que nosotros estamos trayendo la muestra desde una población finita, cuyo n Perfecto. se conoce. Usted podría hacer este es el n calculado sin corrección, ¿cierto? Y después yo podría tener un n corregido por el Ah, tamaño de la población, o ¿ya? sea que si quisiéramos hacerlo más exacto tendría que ser 21, una cosa así. No, aquí me Para dio, que las T coincidieran, ¿no? claro, pero aquí me dio, o sea, imagínense que yo puse, asumiendo que yo conocía el tamaño de la población, el número de alumnos del campus son 2000 más o menos. Y si yo corrijo, me da prácticamente los mismos 20 que tenía. Pues mire, Ah, me claro. dio 20, me dio 19 con, como 81, 20 eso. ¿Me Ya. sigue? Sí, sí, Ya. se aproxima. Entonces, ese es el muestreo. Este muestreo es para variables cuantitativas, ¿cierto? Variables cuantitativas. Em, bueno, y ahora vamos a seguir. Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, Ya. Sí, profe. Y sí, ustedes profe, se sí. fijan, esto es un poquito lo que habíamos visto del efecto de la exactitud sobre el n, ¿cierto? Mientras más cerca quiero estar, mientras más chico el error, mire cómo se dispara el n, ¿ya? Si tengo un 10% de error, ¿cierto? Nos dio eso. Si yo el error lo disminuyo, ¿cierto? Eh, al 5%, está por aquí, mire, y así sucesivamente, ¿cierto? Estos son kilos, en realidad no es 10, no es porcentaje, son kilos. En el caso de estos, 10 kilos, 7 kilos. Pero mientras más chico el error, por supuesto, el número de muestras aumenta. Ya, bueno, eso es respecto a las variables cuantitativas, no es difícil, pero hay que hacer esta iteración, que es
tampoco es tan complejo hacerlo. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿y no habrá un software de muestreo, cierto, que nos pueda ayudar? Y resulta que hace un par de años di con este software que se llama Sample Size Calculator, que es producido por el Australian Bureau of Statistics. Y si ustedes le hacen clic a a su PDF, debería llevarlos, ¿cierto?, a la página del Australian Bureau of Statistics, ¿cierto? Ahí está. No sé si lo ven. Y aparece este software que es súper útil. Ya lo vamos a usar. Bueno, ahí está cómo se usa. Y hay muchos ejemplos. Yo les voy a enseñar un poquito de cómo se usa. Este es para trabajar con proporciones, con esta fórmula que yo les mostré hace poco rato, donde aparecía pi, ¿cierto? Esta es para trabajar con proporciones. Y es muy interesante porque nos permite hacer varias cosas. Por ejemplo, supongamos que yo no tengo idea de la proporción, ¿cierto? Que aparece aquí. Ahí aparece la proporción. Ya, no tengo la menor idea. Esto lo dejo en blanco nomás y lo que va a hacer, el software va a asumir que esto es 0,5. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer yo es darle alguna idea de varianza, ¿cierto? Y eso se le da en cualquier parte aquí. Se le puede dar en el intervalo de confianza o en el error estándar relativo, por ejemplo aquí. Ustedes podrían decir, yo quiero tener un error de, creo que esto es porcentaje, a ver cómo era, como porcentaje, por ejemplo, un 5%. ¿Ya? Basta con que ustedes pongan eso, la proporción que está aquí, que es 0,5 por defecto, y pueden calcular, ¿cierto? Y ahí sale, por ejemplo, 400 muestras necesitaría un tamaño de 400. ¿Para qué? Para estimar con un 5% de error, ¿cierto? La proporción que era 0,5. El intervalo de confianza para esa proporción iría entre 0,049 y 0,549, ¿cierto? Perdón, acá está, entre 0,45 y 0,55, ¿ya? Y ese sería el tamaño del intervalo de confianza, ¿cierto? Casi 5%. Solamente imagínense, yo lo único que hice fue darle un dato de con qué error quiero trabajar aquí, 5%, y me dice que el número de muestras. Si yo quiero trabajar con un error más pequeño, 1%, mire, 10.000 muestras. Si quiero trabajar con 10%, obviamente el tamaño de muestra disminuye. 100. Ya. O sea, basta con que yo ponga algún grado, alguna medida de variabilidad. También la podría poner aquí, en el intervalo de confianza, pues, no sé, aquí tiene que ponerlo como porcentaje, o sea, como fracción, 0,05, por ejemplo. Con eso basta y ustedes calculan, ¿cierto?, el número de... Ahí está el intervalo de confianza, el error estándar relativo y el tamaño de la muestra. ¿Ya? Profesor, normalmente se trabaja como con 95% o no. Normalmente con 95%, sí. Ya. Exactamente. Bueno, otra cosa que importante, supongamos que estamos en un control de calidad de Nestlé, ¿ya? Para posicionarnos como una empresa de alto nivel, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra pase el control de calidad? ¿Es alto o bajo? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Es bajo. Si estamos en Nestlé y yo estoy haciendo control de calidad, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra pase el control de calidad? ¿Es alto o es bajo? La probabilidad. Me imagino que tiene que ser alto. Es O muy sea, alta, que por pase la cierto. muestra es alto, Sí, claro. es El muy error es alta. bajo. El error es bajo, justamente. Entonces, imagínense que yo aquí ponga una probabilidad de 0,95 o 0,9. O sea, ¿me explico? O sea, la probabilidad que pase es altísima, 0,9. ¿Ya? Y yo quiero trabajar con, si quieren aquí, intervalo de confianza 5%. Ahí calculan y yo necesitaría 139 muestras.
para trabajar. eh, y ahí estaría el error estándar relativo, que sería alrededor del 5%. También lo podríamos hacer de otra forma, poner aquí 0,9 y aquí podría poner yo, aquí podría poner el error estándar relativo, que sería 5%, calculamos y me da 45 muestras, ¿ya? Entonces supongamos que ahora yo estoy en quesos de ovalle, ¿cierto? Hecho queso de cabra. La probabilidad de que pase el control de calidad es bastante menor, ¿cierto? Podría ser a lo mejor un 50%. Si yo no pongo nada, va a asumir 50, calculo y necesitaría 400 muestras. ¿Se fijan? O sea, el tamaño de la muestra aquí es, mientras más baja la probabilidad, mayor es el tamaño de muestra. Cuando uno no sabe, pone 0,5. Bueno, y aquí, aquí hay muchos ejemplos de cómo se puede usar este Sample Size Calculator, para encuestas, para temas de marketing, qué sé yo. Pero hay una cosa bien interesante que a mí me gustó mucho. Supongamos que nosotros queríamos trabajar con un 5% de error, ¿cierto? Con una proporción de 0,5 aquí, calculamos, nos salía 400, ¿ya? Pero resulta que su jefe les dijo eh, que no había plata para 400, sino que había plata para 100 nomás. Entonces yo puedo poner aquí el 100, que es el sample size, la proporción ya sabíamos que era 0,5, calculamos y puedo calcular el error. Yo le podría decir al jefe, ¿sabe qué? Sí, lo podemos hacer, pero el error va a ser de 10% con el 100. Ya. Si tuviéramos menos plata todavía, 50 muestras, el error sería de 14% y así. ¿Ya? Es interesante, ¿cierto? Así que este Sample Size Calculator sirve para trabajar con proporciones, para, como le decía, controles de calidad, para muestras de encuestas de opinión, etcétera. ¿Ya? Y hay aquí está cómo se usa, ahí está la ayuda y las definiciones de cada una de las entradas y también eh, varios ejemplos que ustedes pueden usar. ¿Ya? Está bueno, ¿cierto? Muchas gracias, sí, Sí. está bueno el dato. Sí, A, profe. a mí me gustó mucho de las buenas cosas que he encontrado. Lamentablemente el INE, el INE chileno no tiene nada de esto. El INE está un poquito más atrasado, pero bueno, ahí tenemos. Bueno, y esto lo habíamos hecho el otro día, así que lo vamos a saltar, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando seleccionamos las muestras? Usábamos análisis de datos muestra o análisis de datos de generación de números aleatorios. Ya. Eh, lo que sí eh, les quería hablar un poquito de los conceptos de precisión versus exactitud, ¿cierto? Que por supuesto nuestros compañeros químicos farmacéuticos se lo saben, pero muy bien, ¿cierto? Pero muchas veces se confunden los conceptos, ¿cierto? De precisión versus exactitud y a veces se usan incluso como sinónimos y son cosas distintas. Ya, la precisión tiene que ver con el grado de repetitividad de la medición, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una balanza y peso un objeto 3 veces, ¿cierto? Por ejemplo, el primero me dio 800 gramos, en el segundo me dio 850 gramos y el tercero me dio 780 gramos. Bueno, el coeficiente de variación o la desviación estándar, como quieran expresarlo, de esa medición, esa es precisión, el grado de repetitividad. En cambio, la exactitud tiene que ver con la comparación con el valor real, ¿ya? Y para conocer el valor real se requiere un estándar. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren calcular la exactitud de de las balanzas, ¿cierto? Del mercado de la Vega Central de Chile, ¿cierto?
Ustedes saben que hay balanzas que pesan 800 gramos, ¿cierto? Hay mucha gente, sobre todo antiguamente se arreglaban mucho las balanzas porque eran estas balanzas mecánicas, ¿cierto? Hoy día son digitales, es un poquito más difícil alterarlas, ¿ya? Pero si yo quiero medir la exactitud, tengo que tener un estándar y significaría tener, por ejemplo, un kilo, un estándar que pese un kilo, y ese kilo tiene que estar certificado por alguien, ¿ya? Eh, Tiene que ser un kilo certificado, porque yo no podría usar una bolsa de azúcar, ¿cierto? Un kilo, porque la bolsa de azúcar también tiene error, ¿no así? Cuando se llenó la bolsa de azúcar, aunque diga un kilo, a lo mejor pesa 900 gramos, no sabemos. Entonces yo tengo que tener ya sea una barra de metal que diga un kilo y certificado por un organismo oficial, ¿ya? Listo. Que en Chile debería ser el INN, el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? Entonces yo me voy con ese kilo, me voy a la balanza del mercado y, por ejemplo, pongo el kilo en una balanza y me da 900 gramos. Y esa sí que es exactitud, ¿cierto? Porque yo estoy comparando el peso de un objeto certificado, ¿cierto? Contra el peso que me da la balanza y en este caso tendría como un error de 10%, ¿cierto? Si fuera 900 gramos. ¿Se entiende? Ahora, desde el punto de vista gráfico, este es para entender bien el concepto de presión y exactitud, supongamos que aquí tenemos un tirador, tiro al blanco, ¿cierto? Este tirador que está aquí tiene baja exactitud y baja precisión. Baja precisión, ¿por qué? Porque todos los tiros están dispersos, ¿cierto? Y baja exactitud porque no le apuntó prácticamente al centro, que es el blanco, ¿cierto? La parte central. En cambio, este tirador tiene una alta precisión. La repetitividad, ¿cierto? Es muy alta. Todos los tiros juntitos, pero está lejos del centro, por lo tanto tiene baja exactitud. Y esto es lo que buscamos, tener una alta exactitud y una alta precisión. Entonces, acá está. Para calcular precisión se requiere el uso de duplicado o triplicado, ¿cierto? Varias mediciones. Y se puede estimar el coeficiente de variación. A mayor coeficiente de variación, menor precisión y viceversa. Y en el caso de la exactitud, como decíamos, se requiere el uso de un estándar de concentración conocida y se calcula el grado de desviación respecto a este valor real. Existen estándares a nivel mundial, ¿cierto?, que se pueden comprar, que son carísimos. Por ejemplo, esta es la institución norteamericana que se dedica a vender estándares y a fabricar estándares. Hay estándares para todo. Por ejemplo, si ustedes quieren un estándar de cocaína en pelo, existe, ¿cierto? Ustedes compran ese estándar y aparece, ¿cierto?, el valor exacto, ¿cierto?, de ese estándar. Así que la exactitud siempre es respecto a un estándar de concentración conocido, de peso conocido, lo que sea. Ahora, como nosotros no conocemos el parámetro realmente, nosotros estamos estimando la exactitud, no es la diferencia, ¿cierto?, del estadístico y el parámetro, que nosotros llamamos error de muestreo, eh, es básicamente es una exactitud, pero que nosotros estamos estimando porque la verdad que no conocemos el valor del parámetro. ¿Ya? Bueno, y esto es lo que le había prometido el otro día, ¿cierto? El uso de la calculadora. Esta es la calculadora de un teléfono, ¿cierto? Nada muy sofisticado. Entonces, eh, y ustedes la ven ahí, los que tienen iPhone, uno pone en el otro, en el sentido horizontal y aparece la calculadora científica, en otros teléfonos se hace de otra forma, ¿ya? Y aparece aquí una tecla, ¿cierto?, que dice RAND, ¿cierto? ¿Qué es eso de RAND? Es el número aleatorio, ¿ya? Entonces, si ustedes aprietan ese número aleatorio, aprietan RAND y aparece un número que va a ir entre 0 y 1, ¿cierto? Si ustedes aprietan, hagan la prueba, aparece un número aleatorio. Vuelven a apretar, aparece otro número aleatorio, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan, perdón, ¿alguna pregunta?
No, profe, Ah, ya, es que yo quizás, no, escuché como que alguien estaba preguntando. Ya, entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen que, a veces pasa, a mí me ha pasado, uno llega a un lugar donde tiene que elegir por ejemplo, no sé, tiene varios bins de fruta, ¿ya? Y tiene que mostrar, no sé, tiene 20 bins y tiene que sacar 3. Entonces, y uno no tiene el computador ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que podría hacer? A poner del 1 al 20, ¿cierto? Y al ladito va anotando, va apretando la tecla, ¿cierto? Y aparece un número aleatorio, ¿cierto? Lo pone al lado de cada bin, ¿ya? Y después ordena de mayor a menor o de menor a mayor y saca los 3 primeros y ese sería su muestra. ¿Se entiende la idea? Es lo mismo que hicimos el otro día, pero lo hacemos con la calculadora. O sea, no seleccionen ustedes, porque si ustedes seleccionan, hay un sesgo de selección. Es verdad que la calculadora tiene un algoritmo, pero es mucho menos sesgado que lo que nosotros hacemos, porque nosotros tendemos a elegir la manzana más bonita, o no sé, por la persona que tiene el pelo de color rojo, o cualquier cosa, ¿cierto? Hay un sesgo. Entonces, en este caso, mejor que la calculadora nos ayude a usar, a elegir la muestra. ¿Se entiende la idea, cierto? Sí. ¿Pregunta? No, Ah, ya. sirve para partir en un juego. Sí. Así que, pero ¿cómo? Se aprieta, por ejemplo, mire, del 1 al vamos, 10. vamos a hacer el ejemplo aquí en Excel y usted misma me va a ir dando los números, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imagínense que yo tengo, vamos a hacerlo aquí mismo. Vamos a compartir la pantalla. Lo Acá. estaba tratando de hacer con la calculadora. Entonces, mire, supongamos que yo tengo 4 bultos. Esto es muy común en la aduana, ¿cierto? En la aduana uno tiene que revisar camiones, qué sé yo, y entonces, eh, imagínense que yo tengo cuatro camiones con Mercadería. contenedores, ¿ya? Cuatro Ya. contenedores, o 10 contenedores. Vamos a poner 10, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo tengo que elegir 3 de esos, ¿cierto? Entonces, Ujú. lo que vamos a hacer, tenemos el contenedor aquí, y aquí vamos a poner un número aleatorio. Pero ese número aleatorio, como yo no tengo el computador ahí en el terreno, pero sí tengo la calculadora, usted vaya apretando Run y me da el número. 1 RAM. Apriete el Run. ¿Qué número le Sí, dio? 0,73. Ya, 0,73. Basta el 2, apriete otra vez. Apriete 0,17. 0,17. Apriete otra vez. 0,47. Apriete otra vez. 0,16. 0,16. Apriete otra vez. 0,46. 0,46. Apriete otra vez. 0,85. Apriete otra vez. 0,32. 32. Apriete otra vez. 0,71. Apriete otra vez. 0,28. 28 y falta uno. 0,48. Ya. Lo que hicimos fue asignar a cada contenedor, ¿cierto? Un número aleatorio y después usted elige, como teníamos que sacar 3, elige los 3 números aleatorios más grandes o más chicos, el que quiera. Hagámoslo seguir con los más grandes, sería el 0,71, el 0,85 Y el y, primero. y el 0,73. Esos serían los contenedores que yo iría a mostrar. Está sorteando en la práctica, ¿cierto? Ya. Eso es lo que nosotros hacemos y funciona bastante bien porque dejamos que un poquito el azar funcione, ¿cierto? Cuando nosotros elegimos el contenedor, algo le llamó la atención, usted no se dio ni cuenta, pero algo le llamó la atención de ese contenedor y podría equivocarse totalmente. Puede ser que las drogas vengan en el otro, ¿cierto? Mm. Perfectamente. Ya, eso es un poco el tema. Bueno, perfecto, terminamos entonces. Ese es el capítulo de muestreo.
les voy a dar una tarea en este capítulo de muestreo, ¿cierto? Ya les voy a subir el día miércoles, va a estar ya en la programación detallada ya, para el semestre. ¿Sería la próxima clase o es con fecha, profe? No, no, normalmente las tareas son de una semana para otra, incluso a veces les doy más tiempo dependiendo de la dificultad de la tarea. ¿Ya? A las Ya, tareas hay que ponerle bastante cariño porque ayudan bastante a las notas también. ¿Ya? ya, Bueno, profe. si no tienen más consultas, eh, terminamos por hoy y nos vemos el miércoles en Santiago, si Dios quiere. Que estén Bacán, bien. profe. Hablamos. Muchas Gracias. gracias. Chao, que estén Gracias, bien. Chao. profe. Descansen. Chao, chao. Chao.